Muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que el día de hoy se encuentran aquí con nosotros en estas que son las transmisiones que realizamos desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, y también por parte de lo que hoy estamos también inaugurando, que es nuestro laboratorio dedicado a la investigación en temas de comunicación y cultura digital, denominado The Human Communication Lab, este laboratorio que tiene por instancia la reflexión sobre todo en estos temas de cultura digital, el impacto precisamente que está teniendo toda esta dinámica en la vida de los sujetos. Y sobre estas temáticas, pues estaremos platicando en este que es ya nuestro seminario permanente, ya más de 3 años que tenemos de transmisión, contenido sobre todo reflexivo, las instancias de la investigación en comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, y es para mí un honor también compartir micrófono, señal, cámara con mi queridísimo doctor Alex López Novelo. ¿Cómo estás, mi queridísimo Alex? ¿Cómo te va? Hola Jorge, hola a todos las personas que nos acompañan. Pues muy bien, ¿no? Este es un gusto una vez más poder continuar con este proyecto no tan interesante que se ha generado aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Y ahora pues damos inicio a este ciclo que me parece que va a ser muy enriquecedor para todas las personas que nos siguen, nos acompañan viernes a viernes, que ahora iniciamos hoy y ya no paramos hasta noviembre, ¿no? Hasta que se acabe el año tenemos Yo pensé que hasta actividades. que se acabe el pozole vamos a estar aquí, seguramente, Exactamente. viendo. Entonces, sí, pues nada, ¿no? Es un gusto estar con ustedes y iniciar este periodo con pues, dos grandes personajes, ¿no? Con Ángel Garfias y con Clara Cisneros, que nos van a hablar de un tema muy interesante y en un rato pues leeremos su semblanza. Así es, Alex, y sobre todo, pues grandes y queridos colegas, ¿no? Con los que hemos compartido muchas veces este espacio, que nos han ayudado a reflexionar sobre todo de un mundo fascinante que es el mundo de los videojuegos. Y bueno, pues seguramente gente como nuestra querida Clarita Cisnero, que se inició investigando estos temas, primero jugándolos, seguramente desde su pequeña y primera infancia, hasta gente como el doctor José Ángel García, ¿no? Que lleva prácticamente una vida dedicada a la investigación sobre este fenómeno de estudio, y que él, junto con nuestros queridos colegas del UNAM, del proyecto de la CNISTER, han hecho un trabajo de verdad memorable y reconocible sobre este tema, porque se han dedicado a hacer sobre todo este tema de los videojuegos, llevarlo al nivel de la seriedad académica, sobre todo de darle el reconocimiento como un objeto de estudio para el mundo de la comunicación, que nos ha costado y que sabemos, y seguramente ellos nos platicarán más adelante, lo difícil que ha sido, sobre todo que en nuestro campo disciplinar se le vea y se le dé el reconocimiento que tiene como cualquier interfaz, medio, canal, ¿no? Y vehículo de comunicación que tiene y amerita incluso no solamente una reflexión desde la comunicación, sino incluso hasta, así como en su momento se empezaron a hablar de los Internet Studies, de los Interface Studies, y hoy ya tendríamos que hablar precisamente de los estudios específicamente sobre videojuegos, porque amerita un campo disciplinar casi propio, ¿no? En términos del impacto que tiene a nivel antropológico, a nivel cognitivo, a nivel de industria cultural, es decir, todas las aristas por las cuales se puede hacer la revisión de este que es hoy por hoy quizá uno de los canales, vehículos, medios e interfaces de comunicación más importantes de la industria del entretenimiento, ¿no? Sabemos que hoy prácticamente la industria de los videojuegos pues controla un tercio de la producción de el capital que se mueve a nivel del PIB en muchos países cuando hablamos de industria cultural, pero si te vas a las tecnologías de información y las ingenierías, también mueve un capital impresionante. Cuando te estás viendo el desarrollo de la tecnología y hablamos de inteligencia artificial, de realidad virtual ampliada, pasa por el segmento de los videojuegos, estas industrias. Cuando estás hablando en marketing, dices, hoy no puedo dejar de hablar
sea, hoy me estaban mostrando lo que va a ser una de las nuevas transmisiones que van a tener con la gente de Disney y un partido de fútbol americano que nadie hubiera visto, y cómo están integrando tecnología, metiéndola con videojuego, con streaming, con Twitching, ¿no? Y muchas interfaces, y dices, está presente el videojuego, y ahí es donde viene, pues, nuevamente la inquietud que tuvimos aquí en este laboratorio que les digo, el Human Marketing and Communication Lab, de decir, nos urge reflexionar con nuestros colegas expertos en la materia, quienes son precisamente José Ángel García y Claro Cisneros, para que nos ayuden a entender por qué hoy se hace más que necesario no solamente pensar en este tema, en este objeto de estudio, sino que amerita incluso ya para muchas universidades hablar de una licenciatura, de una formación especializada, y un poco como nos ocurrió a nosotros el siglo pasado, que empezamos a profesionalizar el periodismo, las relaciones públicas, y nos dimos cuenta que había que crear una licenciatura en comunicación para que todo esto se pudiera sistematizar, pensar y sobre todo llevar al campo de las tantas ciencias que abordaban el objeto de estudio de la comunicación. Seguramente pues ahorita nos van a platicar Ángel y Clara de por qué se hace importante repensar el mundo de los videojuegos desde esta lógica interdisciplinar, dialogando con las ingenierías, las ciencias cognitivas, las ciencias incluso de la educación, el mundo de la comunicación, y ya articularla como una formación profesional y no de gente que se hace en la marcha o remezclando, ¿no? Perfiles profesionales, perfiles disciplinarios, pero Alex, por favor, ayúdanos a presentar a nuestros dos queridos colegas que digo ya muy de la casa, pero también para quienes nos están escuchando por primera vez a través de las redes sociodigitales, conozcan más de la trayectoria de Clara Cisneros y José Ángel García y por qué es para nosotros tan importante dialogar con ellos en este seminario. Sí, muchas gracias, Jorge. Y sí, pues antes de hacer la presentación formal para las personas que todavía no ubiquen tanto al doctor Garfias como a la maestra Cisneros y a su grupo de investigación, pues vale la pena retomar una anécdota que tenemos Ángel y yo, ¿no? El día que nos conocimos en el primer día de estudios de posgrado, ¿no? Hace ya un rato, ahí en Ciencias Políticas, en la que reflexionábamos sobre pues, la importancia de abordar temas como el estudio de Internet, ¿no? El estudio de las redes sociales, el capital social, pero sobre todo, recuerdo mucho que Ángel me decía en la primera sesión, hay que hablar de videojuegos, ¿no? Hay que estudiar los videojuegos, y él me decía, tarde o temprano los videojuegos van a ser un objeto de estudio serio, formal, tarde o temprano las instituciones de educación superior van a reconocer a los videojuegos, ¿no? Como un área que es muy importante, muy específica y que se tiene que estudiar. Y en aquel entonces él me decía, y tarde o temprano voy a tener un grupo de investigación, ¿no? Cuando me doctore y empiece a trabajar, y tendremos un grupo de investigación que se va a dedicar a esto. Algunos años después, más de 15 años quizás de esta primera charla que tuvimos cuando estudiamos el doctorado, pues Ángel ha concretado, ¿no? Ha concretado esa idea, ese proyecto de vida, porque es un proyecto de vida para José Ángel, el estudio de los videojuegos, y se ha concretado con un grupo muy robusto que se va nutriendo, ¿no? Año con año, con estudiantes de posgrado, con estudiantes de pregrado, ¿no? Se van abriendo espacios en diversas instituciones, se van sumando diversas instituciones al proyecto que dio inicio con ese interés genuino que tenía José Ángel hace algunos años, y bueno, pues hoy tiene el grupo La Finisterra que produce y produce muchísimo, ¿no? Me parece, y sobre todo, más que producir, comparten. Es sumamente importante, ¿no? En nuestro ámbito, compartir el conocimiento, las investigaciones, y siempre están abiertos para que la gente se vaya sumando a sus proyectos, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante para nosotros el día de hoy que nos acompañen, y otra vez a los dos les agradecemos, ¿no? Que su apoyo para tener esta apertura de este periodo. Y bueno, sin más, paso a las presentaciones, ¿no? Les presento a la maestra Clara Cisneros Hernández, que es doctorante en comunicación del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en comunicación en la misma institución y licenciada en diseño y comunicación visual por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Se desempeña como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para la licenciatura en comunicación. Es coautora en la publicación de los libros Análisis de los lenguajes audiovisuales en la era digital de 2019 e Industrias creativas y procesos de transmediación del 2020, de la editorial UNAM, que han sido coordinados por el doctor José Ángel Garfias Frías para el grupo de investigación La Finisterra, y forma parte del Departamento de Imagen Institucional del Centro Iberoamericano de Industrias Creativas AC,
desde el 2018 al día de hoy. Y presentamos al doctor José Ángel García Frías, que insisto, pues muchas personas a nivel nacional e internacional lo ubican perfectamente. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor titular A de tiempo completo en la misma institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, imparte clases en la UNAM, en la carrera de Ciencias de la Comunicación y el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesor en nuestra universidad, comparte en los posgrados, ¿no? Que tenemos en comunicación, también ha sido profesor y esperemos que una vez más te sumes, Ángel, ¿no? Al roster, es para que puedas compartir tus conocimientos. Y es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey en la licenciatura de Animación y Arte Digital y es coordinador del grupo de investigación La Finisterra, comunidad de investigadores de industrias creativas, videojuegos, cómics, animación y lucha libre, ¿no? Que ya invitaremos en otra ocasión para que sigas enriqueciendo también ese ámbito que es un momento importante, ¿no? El de la lucha libre. Pues nada, sin más, sean bienvenidos y otra vez gracias por acompañarnos. Y pues yo quisiera, ahorita que vamos a arrancar, nada más hacerles una pregunta a los dos, Clarita, José Ángel. Decía el doctor Alex Novelo, este es un proyecto de vida de ambos, llevaban años investigando, han trabajado. La pregunta obligada es, ¿estamos llegando tarde en México a la formación de los profesionales para el tema de los videojuegos? Y con eso me gustaría abrir para que nos puedan plantear con toda la investigación que ustedes han hecho cuán tarde estamos llegando o si es justo el momento oportuno en el cual se hace necesaria la generación de una licenciatura en videojuegos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ambos por la invitación, por este espacio que es como mi casa, ¿no? La Universidad de Anáhuac, que sí, me lo he pasado muy a gusto dando clases cuando he tenido la oportunidad y ojalá que podamos estar ahí de vuelta, ¿no? Ahorita como que he tenido que reestructurar algunas cosas y bueno, vamos con la presentación, Clara, si quieres empezamos con la diapositiva y pues también aprovechando que la estás compartiendo, pues igual unas palabras de inicio que quieras decir. Ok, un segundo, nada más comparto nuevamente. Mm, Al contrario, agradezco el espacio de la Universidad Anáhuac en cuanto a la pregunta, que creo que es una de las preguntas más importantes. No creo que llegamos tarde, más bien yo quiero extender que hay instituciones muy importantes como es el caso de la Universidad Anáhuac, el caso del Tecnológico de Monterrey, el caso de SAI Institute, que han ampliado este rubro ya en México por tiempo atrás, así como los estudios de la Finisterra, que ya llevan casi acercándonos a la década, y sobre todo el perfil del doctor Garfias, que estuvo implícito justamente en el ascenso en México de este desarrollo de licenciaturas. Entonces, compartiendo esa mirada, no creo que vamos tarde, más bien que es algo que ya está enfrente en una industria que está creciendo a pasos agigantados y que justamente hay una esfera de oportunidad, sobre todo para ampliar más bien una educación de calidad para hacer crecer nuestra industria. Entonces, adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Y sí, a esa pregunta, Jorge, de que si llegamos tarde, pues es que uno no sabría, porque las condiciones no siempre fueron las mejores para llegar en el momento, ¿no? El auge de la industria del videojuego a nivel global se da en las décadas de los 70, 80. Hay muy poco en el texto del informe McBride, ¿no? ¿Se acuerdan de ese texto de Un Solo Mundo, Voces Múltiples, que habla de toda esta distribución de contenidos culturales en todo el mundo y una predominancia del norte o de los que llamaban en aquel entonces países de primer mundo sobre los de segundo y tercer mundo? Y entonces, en esa década clave 70-80 estaba la industria del videojuego en su génesis y pues recordemos que aquí en el país son épocas muy marcadas por la crisis, ¿no? Sobre todo en los años 80 que se agotó el sistema político económico, la devaluación del peso y pues un atraso tecnológico, también la política de sustitución de importaciones que premiaba en aquel entonces, pues también fue un factor determinante para no compartir tecnologías, conocimientos y en ese sentido, pues sí,
hay un atraso, ¿no? Pero también con respecto a otras áreas, llevamos una batuta, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta ese contexto, para comenzar, pues, ¿de dónde surge toda esta idea, no? La creación de una licenciatura de videojuegos en México, dice el título, y es un título que tomamos a raíz de que, buen Alex, ahora sí que estábamos comentando, ¿no? De qué vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, actualmente tenemos un proyecto PAPIT, ya cerramos el de esports, y además nos falta un texto que estoy coordinando con el doctor López Novelo, que ya es los últimos resultados de entrega, y a esports nos fue maravilloso, ¿no? O sea, es de hecho una industria que yo pondría parte de los videojuegos que deriva de ella, pero que es otra historia, ¿no? Y entonces en este afán de proyectos de la Finisterra de abordar otros temas, ¿no? No nos centramos nada más en los esports, porque prácticamente en esta década de Finisterra hemos hablado de teorías del videojuego para ponerlo en la agenda académica, luego hemos hablado de transmedia, luego de esports y ahorita estamos en un tema que tiene que ver con Serious Games, pero no desde la perspectiva del Serious Games, ¿no? De este videojuego educativo, sino de cómo hacer los videojuegos atractivos y que sirvan para el aprendizaje sin que les llamemos Serious Games, porque si les llamas Serious Games, nadie lo juega, ¿no? Y entonces, eso llevó también en estas primeras reflexiones de este proyecto de Serious Games a pensar a nivel educación, ¿no? Cómo estamos enseñando a hacer videojuegos. Eso se centra en un contexto que, como bien dijo Clara, está marcado por ya instituciones en México que están haciendo esta labor. TEC de Monterrey, SAE Institute, ahorita hablaremos un poco más a detalle, pero particularmente la UNAM, que está haciendo. Y en esta charla, que de hecho es una charla similar que dimos hace unas semanas en la Filuni, esta feria del libro universitario en la UNAM, ahí se llamaba la charla, la creación de una licenciatura de videojuegos en la UNAM. Y es un meme, por así decirlo, una idea que anda circulando ahí en la UNAM ya desde hace muchos años. Ya con otros colegas de otras facultades en la UNAM, que la UNAM es un monstruo, ¿no? Luego no sabes cuántas cabezas tiene, ¿no? Ni cuánta gente trabaja ahí. Pues ya en estos años de trabajo se ha dado a conocer lo que hemos hecho y ya actualmente tengo contacto con pues, varias instancias de la UNAM, Facultad de Ingeniería, de Escuela Nacional de Música, Facultad de Artes y Diseño, ¿no? Que tiene ese sentido de que Clara esté aquí conmigo, ¿no? Porque ella tiene una formación de origen en la parte del diseño, ¿no? Y también ella, pues seguro nos hablará de cómo se vive esa necesidad de hacer animación y videojuegos en su alma mater, ¿no? Y bueno, entonces todo eso se fue mezclando en esta charla que sí, ya de plano nos llevó a generar un proyecto para ver si esto pega, ¿no? Pero bueno, en términos UNAM, luego es más burocrático. Hay muchas condiciones ahí off the record, más allá de explicar la necesidad y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces de ahí surge esta charla y seguro es un encuentro muy rico con ustedes, colegas de la náhuac, que ya trabajan videojuegos de hace mucho, ¿no? Formalmente, yo recuerdo que hay una asignatura dentro de la formación de industrias del entretenimiento dedicada a exprofeso de videojuegos, hay talleres, hay seminarios, hay todo eso, pero pues, ¿por qué no ya crear especialistas, ¿no? Formados en videojuegos. Digo, la UNAM apenas hace poco también hizo algo con el cine, la ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que antes era CUEC y que no tenía el nivel de escuela, apenas ahorita digamos que se oficializaría una licenciatura en cine, ¿no? Y el cine tiene más de 100 años, ¿no? Y apenas estamos oficializando el cine cuando ya no es que el cine desaparezca con los videojuegos, pero bueno, ya es el siguiente esquema, ¿no? ¿En qué momento tendremos licenciados en videojuegos y que aparte no les dé pena decir que son licenciados en videojuegos, ¿no? Porque ya socialmente quedaría un estigma de que son licenciados en jugar videojuegos sin perder el tiempo, ¿no? Cuando en realidad hacer videojuegos es mucho más complejo que hacer otro tipo de contenido para medios, ¿no? Pero bueno, por ahí parte esa idea y de ahí partimos de estas nociones.
Vamos con la siguiente, Clara. La siguiente diapositiva. Y aquí igual voy a comentar unas cosas. Y aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De lo que significa hoy en día el videojuego. Para los que vivieron en la década de los 90, recordarán esa portada de Club Nintendo, ¿no? En el 91, donde Mario llegaba al Ángel de la Independencia. Y el punto es que los 90 fue un punto clave para que esta industria creciera a pasos agigantados a todas estas áreas que hemos dicho, ¿no? De hecho, ayer Clara estaba muy emocionada porque vimos el Nintendo Direct y había un montón de cosas interesantes, ¿no? Ahí con ese Nintendo Direct. Si quieres comentar algo aquí, Clara, y ahorita yo complemento sobre esta cultura gamer, ¿no? Que existe, ¿no? Mm, Sí, sobre todo el anuncio importante de Nintendo es que va a lanzar su propio museo. Por lo tanto, esto también lleva una hora de legitimación de la industria. El propio sector del videojuego ha desarrollado una hibridación en lenguajes al adoptar diferentes capacidades de estilos y desde el realismo hasta el arte abstracto. Entonces, este tipo de impacto a nivel sociológico nos lleva incluso a destinar que si Japón es la tercera industria más grande del videojuego en la actualidad, este formato va en esquema de ascenso. Por lo tanto, habría que destinar sobre todo estudios específicos para seguir ampliando el rubro y algo que también se destinó como anuncio antes del Nintendo Direct, se hablaba un poquito de la colaboración de Pokémon con el Museo de Van Gogh, en el que se va a hacer uso de realidad aumentada para la interacción entre museo. Y eso es importante porque la realidad aumentada de Nintendo a partir de esta franquicia ya lleva en una vigencia continua interesante que opera actualmente en plazas públicas. De hecho, es donde más tiene gestión. Los que juegan Pokémon Go lo sabrán. Las mayores activaciones son con marcas y en plazas públicas, por lo cual dentro de los premios de tecnología de Japón se han vanagloriado sobre todo los avances de inteligencia artificial y de realidad aumentada que tiene Nintendo. Asimismo, parte importante de los videojuegos es que se puede hacer una articulación incluso de juegos serios. Por ejemplo, hace no mucho en Animal Crossing New Horizons se hace y sigue vigente la dinámica de cómo identificar obras de arte falsas de las verdaderas, y se hace uso de las obras de origen de diferentes partes del mundo. Entonces, esto hace no solamente una hibridación del lenguaje, sino una ampliación cultural. Algo que sí destinábamos es que precisamente por esta hibridación se puede ver al videojuego en diferentes campos temáticos. Uno de los campos temáticos y campos de especialización más importantes es cómo llega una hibridación incluso del lenguaje cinematográfico. En la Finisterra ha habido incluso este tipo de investigaciones, sobre todo aquí que está presente el maestro Hetzaí Velasco, que tiene una investigación importante de Last of Us, o el propio Roberto Carlos Rivera Mata, el casi doctor Roberto Carlos Rivera Mata, que actualmente es el coordinador de producción del área del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que también han destinado parte importante de la estructura para el área de artístico, pero también de ejecución directa, ¿no? Porque el videojuego tiene diferentes campos de desarrollo. Uno de los que están imperando sobre todo es el deporte electrónico, sobre todo por el enfoque competitivo que puede construir y los campos de patrocinio y audiencia. Esto me lleva a un ejemplo que incluso nos lleva a
a un esquema un poco incluso de desarrollo tecnológico más grande como el que ocurre con League of Legends en 2017, ya que ellos lanzan un holograma en plena competición. Entonces, este tipo de formatos de interacción han traído un esquema bastante grande y algo que rescatamos también en Phil Uni es que el videojuego es necesario no solamente como medio, sino que el juego está implícito en el desarrollo cognitivo humano. Jean Duvigneau rescataba que el formato de creatividad más grande del ser humano se da en el momento en el que juega, porque el juego y el videojuego en sí mismo lleva a habilidades de desarrollo cognitivo, eh, como la memoria, la concentración, la coordinación en reflejo, que amplía este esquema. No sé si gustas completar en esta parte, Sí, doctor. sí, sí. Sí, con esto lo que queremos decir es que es un enfoque multidisciplinario, ¿no? O sea, ya hoy en día 2023 y que se cuestione, ¿no? Que un videojuego esté en una academia, pues es impensable, ¿no? Ya eso es como la quema de libros de antaño en el medievo, de que estás censurando algo por el simple hecho de que no lo conoces. Entonces el videojuego ya está visto como arte, como deporte, y también un punto es que la palabra videojuego se queda ya corta para describir todo esto, ¿no? Entonces, por eso se han creado esos sufijos o prefijos de Serious Games, de Advert Games, de esports, etcétera, para en esta actividad definirla mucho más claramente, ¿no? Entonces, es un hecho que ya culturalmente está muy presente el videojuego, y entonces el asunto ahora es, pues sí, ¿no? Estamos pensando en niños que en esta época de la industria del videojuego han existido con esa idea, ¿no? Quiero dedicarme a los videojuegos, ¿no? Hay muchas formas de dedicarse, ¿no? Ahorita vamos a discutir eso. Y entonces, de repente, en mi época, en los años 90, cuando yo jugaba Ocarina of Time, Metal Gear Solid, ya hace un buen de años, pues sí, te queda esa idea, ¿no? Quiero estudiar videojuegos. A mí lo que me pasó particularmente es que tenía ese interés de dedicarme a los videojuegos, pero no había una carrera y entonces me iba a lo más afín, ¿no? O así que como premio de consolación. Y para mí lo más afín fue la comunicación. En la UNAM, de donde soy originario, estudié ciencias de la comunicación y pues ahora sí que para no sorpresa, pero para corroborarlo, cuando estudié comunicación no se veía nada de videojuegos, nada, nada, ¿no? O sea, de hecho el modelo y el propio doctor López Novelo, que también estudió su licenciatura por allá, eh, seguramente se recordará, ¿no? Paradigma, radio y televisión, ¿no? Estudias comunicación para hacer radio y televisión. Dos medios que hoy en día pues, están sufriendo muchas transformaciones, ¿no? Y amenazas por parte de la digitalización. Imagínate si nos hubiéramos quedado con ese paradigma, ¿a dónde iría la cosa? Y entonces surge esta idea de estudiar videojuegos. No es tan, a nivel global, tan lejana el origen de una escuela de videojuegos. Fue muy popular en los años 90, cuando Nintendo estaba promoviéndose con sus productos, esta escuela que se llamaba DigiPen, que era así como el imaginario de los que querían hacer videojuegos. DigiPen era una escuela que se fundó en Canadá, ¿no? Con apoyo de Nintendo y otras empresas, pues para formar mano de obra en esta parte del mundo, porque Japón mucho tiempo se quedó con los videojuegos en el liderazgo. Entonces necesitaba esa visión occidental para trabajar productos occidentales de videojuegos en sus plataformas y creó DigiPen con un plan de estudios más de mano de obra, o sea, ejecútenme lo que en aquel entonces era trabajar con píxeles, trabajar con sprites, animaciones hechas con píxeles y generar ese especialista. Y la cosa se puso más buena en la segunda mitad de los 90, cuando el paradigma de creación de videojuegos pasó del píxel al polígono y se volvió un asunto tridimensional y se volvió un asunto que requería expertos en eh, dibujar o construir modelos tridimensionales, texturas, súmele además el uso del CD-ROM, más contenido, más niveles, más cuestiones,
y entonces esto se desató, ¿no? O sea, no nada más era aprender a trabajar con los píxeles, sino que ahora era construir narrativas más complejas con lo que había para videojuegos, hasta lo que justo llegamos hoy, ¿no? De que Nintendo va a abrir su museo, ¿no? Es un objeto de arte, ¿no? Ya que esa es otra área, ¿no? Art Games. Y entonces, bueno, en este panorama queda vigente, queda ahí todo esto de la creación de licenciaturas de videojuegos para una industria que está creciendo bastante, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí hay unos datos, ¿no? Que es el tamaño de la industria de los videojuegos en México y el mundo. Si quieres, coméntalos, Clara, y ahorita yo complemento, por favor. Excelente. México se encuentra entre los 15 lugares del mundo de mayor consumo. Por lo tanto, también hay que relacionar esto con el esquema de impacto de Latinoamérica. En Latinoamérica, el principal género de consumo es el shooter y es uno de los formatos o mecánicas que se ha ampliado, que se ha estandarizado para poder hacer un desarrollo industrial. También por esto es la elevada cifra. Asimismo, este género que es ampliado tiene un formato de muchas veces free to play que ha llegado a microtransacciones, que son los ejes de consumo que permiten un formato en el que el videojugador se involucra de forma autónoma en el nivel en el que desea. Así podemos ver que un siguiente tipo de género consumido sería un Battle Royale, que tiene un acercamiento bastante interesante con el primer género, pero que también hace partidas multijugador que permiten la gestión de comunidades. Y la comunidad en un esquema de socialización tiene un impacto para preservar el consumo, pero también las formas en las que se hibridan interacciones, que de hecho por ahí también estamos trabajando algunos proyectos de cultura gamer. La cultura se sustenta a partir de un eje de socialización. Por lo tanto, también vemos juegos de aventura que ocupan este tercer puesto, seguido por juegos de carrera, que están en 4.5%, y finalmente estos juegos de rol, aunque este juego de rol también se podría hibridar con los primeros géneros de consumo, lo cual amplía el espectro de consumo. Asimismo, se denota que gran parte del mercado activo está en el juego en celulares. Hace unos días Apple anuncia que el formato de gaming va a permitir que juegos que ya estaban en el imaginario colectivo y que son juegos muy importantes, caso de Assassin's Creed o Death Stranding, se van a incorporar a su catálogo. Y esto es muy importante porque el videojuego, a diferencia de la producción audiovisual, a partir de la retrocompatibilidad de gestar catálogos, puede tener un periodo de vida mucho más largo que incluso si volvemos a citar los anuncios de Nintendo, muchas de las obras que anunciaron tienen un carácter de remake, que hacen que este videojuego que quedó en el pasado, pero que era valioso en mecánicas, se recupere y que se reasuma con las nuevas dinámicas de desarrollo. Hay que hablar también que más del 70% de los jugadores al consumir genera este formato de socialización y prefiere jugar con amigos. Esto hace que el espectro de consumo siga creciendo. Asimismo, solo el 19% prefiere juegos en solitario y también hay una tendencia, por ejemplo, para los jugadores de consola, que hay un poco espectro temático de juegos cooperativos, pero que cada vez más se asumen estos modelos de multiplayer que permiten gestar un espectro de un juego a nivel internacional, en el que no solo es un formato de socialización activa con personas que conoces, sino que vas incrementando el campo de desarrollo social, y que esto también ayuda en un eje idiomático a ampliar
un esquema de globalización y, bueno, en este formato interactuar. En estos perfiles encontramos que por lo menos el 24% tiene entre 18 y 24 años, el 33% de los gamers tiene entre 25 y 34 años, el 24% están entre los 35 a 50 años, y algo muy interesante que nos sucedía en la Feria del Libro Internacional de la UNAM era que se nos acercaron personas que tienen un rango, un espectro de edad mayor, y entonces me puse a investigar un poquito más, y es que en el rango de los 40 a 50 años sucede un fenómeno impresionante, y es que en este espectro están coleccionistas muy importantes que hacen que el mercado fluctúe o valúe y vanaglorie o permita ampliar el espectro de reconocimiento de estos videojuegos, y que estos videojuegos trasciendan en un desarrollo activo, porque se retoman sus mecánicas, y actualmente el doctor no me dejará mentir, hay un nicho de consumo latente que amplía cómo se desarrollan estas mecánicas y le da una segunda vida, lo cual permite hacer el mercado de valor mucho más grande a largo plazo, como objetos de consumo. Y a su vez, después de los 50 años, entendemos que también hay muchos videojugadores que son casuales, es decir, tienen juegos a los que pues digamos que tienen un libre acceso o son diseñados para ser accesibles, fáciles de jugar, que no requieren un compromiso y que también tienen un valor significativo por todo esto que mencionábamos de los videojuegos, porque el videojuego en sí mismo tiene una curva de aprendizaje en el que fomenta la creatividad, reduce el estrés, lleva esquemas de aprendizaje o habilidades en conocimientos particulares que utilizan memoria, concentración, resolución de problemas y estrategia. Por lo tanto, vemos que este espectro continúa. Asimismo, vemos que en Latinoamérica hay un esquema muy interesante. México, en desarrollo empresarial e industrial, está en un formato competitivo con Brasil. De hecho, Brasil es, digamos, que el otro país que a nivel empresarial está en un polo competitivo que fluctúa entre México y Brasil. Son los dos que tienen el mayor mercado, no solo de consumo, sino que quieren gestar un desarrollo activo en la industria. Newzoo menciona que por lo menos el 70% de los gamers en esta región juegan free to play en región de Latinoamérica, y no está tan formalizada ya la compra de segmentación online, a menos que estés en el esquema de cloud gaming, que en este servicio de catálogos activos se dan grandes transacciones continuas. De hecho, recordemos que entre las dos consolas más vendidas desde PlayStation, en su formato digital o el formato que tiene para inserción de dispositivo físico, el que más vendió fue el de catálogo digital. Los países con mayor afición al cloud gaming son Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile. Esos son algunos de los datos que con los que hemos contribuido y seguimos monitoreando. Y bueno, estos datos ya nos dan un panorama, ¿no? Por ejemplo, con los datos, ya que los podemos interpretar, eh, vamos a partir de una idea, ¿no? México en los videojuegos quizás sería un equivalente como México en el fútbol, ¿no? De repente aquí en este país ya se organizaron 2 mundiales y ya viene un tercero. Y hay mucha cultura del fútbol y todo eso que aquí está muy presente, ¿no? Con equipos, con clásicos, con una gran pasión de la selección, que cuando va a jugar a Estados Unidos, los partidos moleros que le llaman, pero la gente llena los estadios. Eh, pero ¿en qué momento México va a ser campeón del mundo, no? Eso ya es otra historia. Y aquí con los videojuegos pasa lo mismo. México se vuelve ese espacio como anfitrión del mundial, donde México tiene una gran cultura gamer, un gran mercado de consumo gamer, y que tiene todo ese potencial para que se hable de 2 mercados, ¿no? Que esto es importante
lo que vamos a explicar con las licenciaturas, ¿no? Esos dos mercados, el mercado nacional y el nivel internacional. Entonces ahí te planteas dos tipos de formas de entender la creación de videojuegos en el país, ¿no? Por supuesto que al ser una industria global, el gran objetivo de negocios y entretenimiento es que hagas una franquicia competitiva y duradera. Es decir, que te vuelvas el Brasil y la Argentina de los videojuegos y que digas, soy Nintendo y voy a sacar tal producto y voy a vender millones, ¿no? Pero seamos sinceros, ¿no? O sea, no todos son campeones del mundo ni llegan. Eso no implica que no surjan estos pequeños mercados y demás, y sobre todo atender con el fútbol o con los videojuegos a otros intereses, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Es un hecho que con las condiciones actuales de la industria, tecnología y demás, difícilmente podrías hacer el nuevo Assassin's Creed, difícilmente podrías hacer el nuevo Mario, el nuevo, ¿no? Porque son juegos triple A, que inclusive la propia industria de los triple A está pasando complicaciones, ¿no? Porque hacer un videojuego con toda esa tecnología que decíamos que en la época de DigiPen implicaba pues mucho más recursos y muchas más condiciones, ha complejizado esto a tal punto que hoy en día estas industrias de los triple A están a un paso de volverse espacios para que haya huelgas, ¿no? Como la que hay ahorita en el cine, ¿no? Que ya ven que está esta huelga de escritores. No dude usted que la de los videojuegos esté a la vuelta de la esquina, ¿no? Huelgas por sobreexplotación, por horarios que se tienen que cumplir para competir en esta industria de los triple A que es muy avanzada. Pero te queda todo ese campo que es el que se hace negocios o se atienden necesidades con no tener el campeón del mundo, sino hacer videojuegos para pues, tus mercados locales, ¿no? Por ejemplo, en esta idea, si tenemos todos estos datos que nos hablan de un consumo de juegos free to play y demás, eh, ¿por qué no pensar en videojuegos para atender problemas nacionales, ¿no? No es el videojuego ya visto como la industria hacer el negocio, sino para atender esa necesidad y que por supuesto no esté peleado con el negocio, pero sí plantearse objetivos racionales, alcanzables y que atiendan esas necesidades. Es ahí donde estos datos traducidos nos permiten ver que hay ese marco de creación de videojuegos para la vida cotidiana que pueden atender a otras cuestiones sin llegar a querer ser el campeón del mundo, ¿no? Después lo podríamos hacer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero tienes que empezar de algo. Y si en nuestra liga mexicana no hay ni descenso ni ascenso, y si no formamos jugadores y si no hacemos lo que tenemos que hacer desde abajo, difícilmente vamos a llegar hasta arriba. Creo que esa forma de pensar a los videojuegos ha sido un limitante respecto a que se creen escuelas e industrias, porque se promete a lo mejor llegar a empezar a hacer un Gears of War o un Halo de esos grandes videojuegos, cuando lo racional sería pensar en atender videojuegos a niveles micro, ¿no? A niveles nacionales, con problemas nacionales que den más sentido, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea es donde esta charla cobró mucho mayor sentido, ¿no? Si quieres, vamos a la siguiente, Clara, por favor. Que bueno, aquí nos habla un poco del perfil del jugador. Si quieres, coméntalo y ahorita hablamos de algo, ¿no? Ok, que eso ya lo Eh, mencionaste, de hecho, ¿no? Permíteme, se me adelantó. No, el siguiente eran los datos que había dado de, el rango de edades, entonces sin problema. Ok, entonces sobre esto que tiene que ver con las universidades e instituciones que ya están haciendo algo de videojuegos aquí en México, ¿no? Aquí si quieres déjame tomar la palabra, ya que esto ha sido pues parte de mi propia experiencia, ¿no? Ahí esto lo podemos ver en muchas instituciones, ¿no? Por ejemplo, SAI Institute toma este modelo de hacer videojuegos que es de una franquicia internacional, que su origen está en la ingeniería de audio como la carrera principal y que hace ya más de una década se instaló en nuestro país para ofrecer, entre otras cosas, una licenciatura en programación y diseño de videojuegos. Yo particularmente fui
casi fundador de SAE Institute y estuve trabajando eh, alrededor de 8 años con ellos en algunas asignaturas que complementaban mucho esta visión, ¿no? Lo que tiene de virtud, lo que hizo SAE es justo dividir lo que es una carrera de videojuegos en dos áreas principales, que por un lado está la programación, que diríamos está más enfocada a los fierros, a la parte técnica, y la del diseño a la parte más creativa. Incluso hoy en día se debería pensar en dividir aún más una licenciatura para generar especialistas en una licenciatura en videojuegos a cuestiones más concretas, ¿no? Porque es un área muy grande que, por ejemplo, los que hacen programación se enfrentan a la parte técnica de motores de juegos, física, simulaciones, etcétera, etcétera, que por sí mismo consume todo el plan de estudios, ¿no? Y los que toman diseño de videojuegos se enfocan en la parte más creativa de estructuración ¿no? Que si quizá el objetivo sea tener el GDD, el documento de diseño, mientras que el otro es llevarlo a la ejecución. Entonces, todo eso habría que plantearlo para en una licenciatura llevar a este perfil. Pero bueno, una de las cosas que a lo mejor detecté yo que hacía falta en SAE era eran este tipo de cuestiones, ¿no? Porque yo soy de comunicación, ¿no? Y entonces cuando creas un producto de comunicación, piensas en tu público, para qué lo va a usar, cómo lo va a integrar. Entonces, mucho de lo que se pierde y que se da por hecho es que la creación del videojuego ya por sí misma va a generar algún resultado, ¿no? Mientras combines la parte técnica. Técnicamente lo haces funcionar, tienes las licencias, las programaciones, etcétera, y eso por defecto ya te va a hacer que lo hagas funcionar. Hoy en día yo me cuestionaría ver al videojuego más como un producto cultural creativo que se inserta en esta cultura gamer, más que verlo como un producto tecnológico. Es decir, si bien es muy importante qué tecnología estés usando para construirlo, como en una carrera de comunicación enfocada en medios, televisión, por ejemplo, qué cámaras tienes y qué foro tienes para pues, producir, ¿no? Eso está muy bien, pero ¿cuál es la idea con la que partes, no? ¿Para qué sirve tu videojuego? ¿Cómo se integra en ese plano cultural? Y entonces ahí es donde creo que es un tema que no se ha abordado y justo para si este proyecto que tenemos haz- de hacer una licenciatura de videojuegos en la UNAM, por supuesto que esta licenciatura tendría que atender problemas sociales, por ser una universidad del pueblo, ¿no? Una universidad pública y que su motivación debería ser videojuegos para atender problemas sociales, ¿no? O sea, muy enfocado al serious game. Partiendo de eso, pues entonces ya viene las herramientas tecnológicas de diseño que tienes para construirlo, ¿no? Eh, el TEC de Monterrey, donde actualmente estoy dando clases, lo han resuelto al dejarlo muy al asunto de los alumnos, ¿no? Es decir, en este que llaman plan TEC 21, se va construyendo la carrera de acuerdo a los intereses que va desarrollando el alumno en la carrera. Y es interesante porque a lo mejor empiezan con una idea de dedicarse a algo, pero después van tomando asignaturas que los perfilen hacia otra cosa. Y vaya, por eso tiene un marco muy amplio que es una licenciatura de artes y diseño, pero que puede terminar en ya sea la programación o el diseño de videojuegos o creación de efectos especiales, ¿no? Se va tomando toda esta especialidad. Igual, mucho de lo que se ve en esa licenciatura se enfoca más en la parte técnica, pero insisto, también luego se pierde esta cuestión, ¿no? Y pues incluso hemos visto que hay cursos que se han dado en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Como diplomados, y que eso está muy bien, ¿no? Porque en esos diplomados de desarrollo se pueden ver algunas herramientas técnicas y demás, pero francamente, pues un diplomado no cubre lo que una carrera y sobre todo en el perfil que lo estamos diciendo, una carrera con un sentido específico de cómo se terminan los videojuegos, ¿no? Es decir, ¿para qué estoy haciendo mi videojuego y cómo se va a integrar como producto cultural, ¿no? Entonces, todas estas ideas, insisto, es parte de lo que
se buscaría, ¿no? Si fuera el caso de la UNAM, de hacer una licenciatura en videojuegos que por supuesto tuviera un enfoque social como primera línea, además de ya después plantearnos cómo sería esta acomodo de asignaturas, duración, etcétera, etcétera, y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hemos visto respecto al videojuego desde nuestra experiencia, ¿no? Clara, por supuesto que también esto, desde cuando estudiaba licenciatura en la FAT, seguro se veía también con con estas cuestiones, ¿no? Igual a lo mejor ahí puedes comentarnos algo, por favor. Sí, el esquema de especialización del productor audiovisual en la Facultad de Arte y Diseño, que es la especialización que segmenté, tiene áreas de oportunidad optativas que están implícitas sobre todo en el campo de diseño de personajes y animación, además de otros formatos hipermediáticos. Algo interesante es que primero tenemos un tronco común y después nos vamos al área de especialización, y que de hecho ese es el plan de estudios aproximado también de TEC 21, que primero tiene un campo común en el que se habla de diferentes entornos mediáticos que están aproximados a estudios creativos y que después van a un esquema de especialización. Y una de las quejas de este tipo de balance o de licenciatura es que hay muchos perfiles que ya llegan conociendo que quieren este campo de desarrollo, como es el caso de SAE, que ya tiene el perfil desde un origen ya en avance, y que justamente esto es lo que en los planes de estudio como que aplaza este esquema de especialización, y que haciendo una licenciatura en este enfoque o en estos campos temáticos podría ya directamente ir al eje de desarrollo no solo integral, sino que se destine ya formalmente al complejo que busca el alumno y que no se pierda este tiempo antes hacia el campo o el tronco común, que también es importante en un plan de estudios. Sin embargo, me parece que en el TEC de Monterrey son casi 2 años antes de llegar a la especialización, y ahí es donde sucede este tránsito en el que quizá ya si se trabajara el perfil especializado desde el principio, eso daría un vuelco hacia la ampliación de un tipo de educación de calidad. Lo que sí puedo mencionar que este esquema es muy común también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arte y Diseño, pero también en el campo de comunicación donde actualmente somos docentes. Primero se tiene un campo común y después se da el esquema de especialización. Entonces, este eje podría pulir para dar el perfil idóneo, muy similar a cómo lo maneja, por ejemplo, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que tiene ya prerequisitos para perfilar al alumno y que llegue a este campo de desarrollo. Eso es muy importante, los prerequisitos, ¿no? Porque no se piense que es fácil hacer videojuegos, ¿no? Que creo que es lo que muchos posibles estudiantes estarían pensando, pero aquí de lo que hemos dicho, lo que es clave es eso, ¿no? Darle al que hace videojuegos un sentido, ¿no? Que luego se pierde mucho ese sentido de para qué estoy creando, y nada más me enfoco en la herramienta técnica, en lo digital y no para qué sirve culturalmente el videojuego. Pasamos a la que sigue, por favor. Y aquí tenemos oportunidades de empleo en nuestro país, ¿no? Porque luego me ha pasado mucho con algunos exalumnos de estas instituciones, que algunos sí conectan, algunos no conectan en el empleo, eh, principalmente por esa falta de visión para qué están aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues en todas estas áreas que derivan de todas las posibilidades que tiene dedicarse a una industria específica del videojuego, y que dicho sea de paso, ¿no? Mucho de esto busca hoy en día el mercado laboral, pero mucho de esto no ni siquiera se ha especializado, ¿no? Estas áreas, producción audiovisual en live stream, periodismo, los deportistas electrónicos, casters, artistas digitales, ingeniería, testers, todo esto sí podría caber en un campo ya de diplomado, ¿no? Ya una vez que tenga la base
de la licenciatura y especializarse con diplomados en alguna de estas áreas, ¿no? Por si alguien busca todavía algo más específico. Y estos diplomados, pues, puede ser que se den o que no se den, y que necesite su creación, pero si se dan sobre perfiles de gente que tiene otras formaciones, otras carreras, pero que bueno, una vez que se tuviera esa licenciatura, estos diplomados podrían comprender muchas cosas, ¿no? Curiosamente, la parte de posgrado, ¿no? Que eso, por ejemplo, lo hemos llevado bastante bien en la UNAM, con todo el grupo de investigación de la Finisterra, prácticamente son investigadores de videojuegos y en esa parte de la investigación está, creo que bastante cubierta. Y bueno, pero esta parte de los diplomados con estas oportunidades sería muy interesante combinarlo con gente que ya viniera de una formación, de una carrera de videojuegos, para poder lograr cuestiones mucho más específicas en lo que hoy en día se busca en la industria, ¿no? Aquí no sé si quieras complementar algo más, Clara, o pasamos a la que sigue, por favor. Sí, complemento que generalmente se ve este campo de oportunidad o de desarrollo en las licenciaturas, sobre todo a programación o diseño visual. Entonces, ampliar la cartera hacia estos ejes temáticos también podría ser un esquema de innovación para, sobre todo, perfilar el campo industrial que ya está vigente. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, este siempre ha sido el pormenor, ¿no? ¿A qué se enfrentan las instituciones de educación superior y las naciones que no forman profesionales en el diseño y producción de videojuegos? Que eso fue mucho la pregunta de inicio que Jorge nos dio para empezar este webinar. Eh, y que bueno, decía yo que en primera instancia las épocas clave de la industria del videojuego no fueron las mejores para México por ser una situación de crisis económica, pero bueno, esto fue general en toda la región latinoamericana y los que, insisto, antes se llamaba como el tercer mundo, que empezaba a buscar cómo desarrollar tecnológicamente sus capacidades, sus mercados, estabilizarse, y que aquí en el país esa estabilización más o menos se dio en los 90, en esta época fuerte de que Nintendo quería impactar con el Super Nintendo 64 y demás, venía PlayStation, pero después recordemos que vino el llamado error de diciembre en el 94 y que eso volvió a poner otra vez el país en crisis y ha venido esta cuestión hasta hoy en día que hay una estabilidad, por así decirlo, y que bueno, ahí estaríamos buscando ya estas adecuaciones, ¿no? Pero bueno, suponiendo que eso fuera el caso, hoy en día uno de los grandes problemas para esas licenciaturas es el cuerpo docente, ¿no? Eh, que eso, por ejemplo, lo hemos comentado mucho con alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que por supuesto que estudian ingeniería en cómputo, programan, diseñan software, etcétera, etcétera, pero cuando es el tema de videojuegos, los propios profesores, para empezar, tienen un prejuicio respecto a lo que sería diseñar o programar videojuegos, y también el choque del alumno cuando quiere hacerlo y no le explican que no es cosa fácil, ¿no? Entonces, muchos entusiastas del videojuego quieren estudiar ingeniería en cómputo y se dan cuenta que no es propiamente lo que buscaban, pero también porque no hay ese docente que los lleve, ¿no? El segundo es grave, falta de apoyo gubernamental, ¿no? Porque, pues vaya, en el actual gobierno no está muy bien visto el tema de los videojuegos, inclusive se ha discutido en las mañaneras, y hay ahí como que un imaginario negativo contra los videojuegos. Yo le llamaría brecha generacional respecto al propio presidente, ¿no? Que en algún momento lo tomó como bandera de satanizar a los videojuegos. Creo yo que haría falta sensibilizar, ¿no? A las autoridades sobre estas ventajas del videojuego, ya no visto como el espacio de entretenimiento y pérdida de tiempo, sino que después me remitiría al Serious Game como un videojuego que busque utilizarse como herramienta, ¿no? Para educar, ¿no? Toda esta parte de la competitividad económica,
que hoy en día, si nos metemos a Steam, a la plataforma Steam, hoy en día, y buscamos una promoción, ¿no? Que se llama Mexican Entertainment System. Esta promoción actual en Steam, que es esta plataforma de videojuegos, pues te ofrece videojuegos que se han desarrollado aquí en México, que ya te habla de que hay una industria, algunos de ellos muy buenos, otros sí, francamente, pues, tienen poca calidad, pero una plataforma como Steam, inclusive la propia comunidad los califica y el usuario, pues con esas recomendaciones sabe de algunos videojuegos buenos, ¿no? Como los de la empresa Bromio, ¿no? Que Neon City Riders o Pato Box, que son garantía, y que ya te hablan de que en esta informalidad a nivel académico de escuelas de videojuegos, se han producido cosas pues, innovadoras, maravillosas, ¿no? Entonces hay esta promoción de Steam que está, eh, se habla de estos juegos y una treintena de videojuegos que vienen en camino y que, bueno, tienen esa calidad de videojuego independiente que pues nada más falta que alguno de ellos llame la atención del público para que, no sé, ¿no? Se vuelva el nuevo Tetris, ¿no? Pero pues por supuesto, si esto lo podemos ayudar desde la academia y la licenciatura, mucho mejor, ¿no? Toda esta innovación, ¿no? Que de repente ese detrimento a la innovación y a los procesos, y en temas de realidad virtual y realidad aumentada, que por supuesto son temas de agenda. Yo tengo un grupo de investigación con gente de la ENAC, de cine, que se llama Archipiélago VR, que son cineastas que quieren utilizar VR para hacer cine. Y entonces este grupo es muy interesante porque más que cerrarse a la tecnología, buscan apoyarse, ¿no? Entonces, todo eso es parte de nuestra realidad actual, ¿no? Ya vimos cómo está la industria, cómo está el gamer, cómo están las condiciones para producir y enseñar videojuegos y todo esto pues tiene que reflejarse en un plan de estudios, ¿no? Que insisto, ¿no? Para una institución como la UNAM tendría que rescatar mucho el enfoque social, ¿no? Eh, y estas son ideas que, insisto, no puede uno construir un plan de estudios solamente basándose en temas de herramientas tecnológicas, creatividad, sino que hay que también, por supuesto, poner el contexto de creación del contenido para ver cómo va a impactar, ¿no? ¿Algo de aquí, Clara, que quisieras comentar? Parte importante del desarrollo de los videojuegos es el esquema de la interactividad que está implícita en muchas aplicaciones que son de uso cotidiano. Entonces, también pensar al videojuego como un formato para enganchar otros modelos de negocio es importante. Y no solamente hablamos de que si no tenemos perfiles especializados en desarrollo y planificación de videojuegos, tenemos problemas en innovación, sino en infraestructura, que van de la mano. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico queda estancado y nos vemos sistematizados a el no tener una competencia industrial hacia el extranjero y todo lo contrario, dejar a México en un esquema de consumo en lugar de producción. Y bueno, aquí está la producción teórica que hemos hecho, que, insisto, ¿no? Nosotros como grupo comenzamos ya hablando del videojuego en la sociedad, ¿no? Y decíamos, hemos seguido más o menos este camino de reflexión, ¿no? Textos como el de aportes para la construcción de teorías del videojuego, 1 y 2, nos han servido para poner el tema en la agenda, ¿no? Que no se oiga extraño hablar de esto, y inclusive deriva de las corrientes que hay en el resto del mundo, como los Game Studies, de toda esta parte nórdica, para que se hable de teorías del videojuego como este espacio de creación para pues, generar teorías de todo tipo, ¿no? Que bueno, aquí aprovechando el comercial, vamos a realizar el primer congreso DIGRA MX de la Digital Game Research Association el 16 y 17 de octubre. Les compartimos después un enlace, pero es muy sencillo, digra de igra.mx, para que todavía estén a tiempo de mandar alguna ponencia para este congreso, donde justo queremos abrir el espacio para discutir con colegas de talla internacional
lo que estamos haciendo en videojuegos aquí en el país, ¿no? Bueno, después del comercial, después nos enfocamos en un tema de industrias creativas, ¿no? Que justo dándoles enfoque al videojuego como producto cultural y vinculándolo con otro tipo de industrias como la animación y demás, que bueno, todos estos textos y portadas es parte de la producción académica que el grupo de la Finisterra ha tenido, ¿no? Clara es la, la que ha creado todas estas portadas, ¿no? Muy, muy atractivas respecto a lo que se hace en investigación académica, la propia portada, incluso un reflejo de lo que buscamos como grupo, ¿no? Y vamos a la que sigue, por favor. El último tema que trabajamos sobre esports, deportes electrónicos, aquí inclusive, ¿no? En este reconocimiento que se da al grupo de investigación, textos como este de esports and the media, donde escribí un capítulo junto al doctor López Novelo, ya para Routledge, ¿no? Dejamos de perder de vista estas cosas, pero ya a nivel global el videojuego está muy reconocido como objeto de estudio, objeto de investigación, y por eso tiene uno que llegar a adaptarlo a sus propias realidades, ¿no? Con deportes electrónicos, que es este último proyecto antes del de Serious Games que estamos llevando actualmente, pues también te habla de cómo el videojuego impacta culturalmente en otros espacios. Creo que a nivel investigación vamos por muy buen camino y eso nos permite replantearnos cómo vamos a formar a los creadores de videojuegos, porque es un hecho que las siguientes generaciones, los más chavillos, ya no son generación de televisión, ya no son generación de impresos, son generaciones de productos interactivos y allí hay mucho campo por hacer, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Creo que estas ideas que hemos dado sobre qué perfil, cómo sería una industria del videojuego, cómo sería una licenciatura y qué objetivos debería tener, nos abre un panorama para que instituciones que aún no hemos formalizado una licenciatura eh, como estudio serio para formar especialistas, sea nuestro punto de partida para trabajar eso, ¿no? Clara, ¿algo más que quieras comentar? Quiero también contribuir con el último ejemplar que tiene que ver con la creación de un manual para videojuego, con orientación para comunicación. Este esquema de GDD creo que también es de vital importancia y sí, es preciso, ya se necesita literatura especializada para también sistematizar o dar a luz a estos procesos y que se entienda la variante de ejecución que podrían tener en las diferentes etapas, desde preproducción, producción hasta postproducción y distribución en un eje de consumo como modelo de negocio. Eso es muy cierto que lo poco que hemos podido hacer en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación es abrir materias optativas, ¿no? Particularmente en la última revisión del plan de estudios, el grupo abrimos una asignatura de diseño y producción de videojuegos y una asignatura de animación digital, donde nos ha servido como espacio para construir manuales muy sencillos, porque la primera cuestión que le digo a mis alumnos cuando van a tomar esa optativa, que les emociona bastante. Ahorita estamos dando la de videojuegos en este semestre y vaya, es plantear otras cosas que en la carrera de comunicación no vieron, pero sí decirles que como creativos, creadores, pueden llevar en el papel un diseño de videojuego o un diseño de producto animado y eso volverlo un material de titulación, ¿no? Por aquello que decía yo también anteriormente, el paradigma radio y televisión eh, que teníamos en los años 90 y que hoy en día es un paradigma que debe plantear al comunicólogo, al creador audiovisual, pues incluso plantearse la idea de un videojuego como proyecto de titulación, ¿no? Entonces, insisto, son esfuerzos que hemos hecho desde Finisterra en una década ya casi de tener este grupo de investigación y que hoy en día queríamos aterrizar con esta necesidad, ¿no? De tener una licenciatura de videojuegos para, digamos, nuestra institución. Y bueno, con eso dar una idea de qué se debería buscar, ¿no?
Creo que la idea más importante es esa de pensar al videojuego como producto cultural que atiende a una necesidad de un grupo en específico y como tal, su contenido pues, tiene que tener algún tipo de objetivo. Ya partiendo de eso, lo demás no es poca cosa, ¿no? Buscar docentes y tecnologías y demás para su creación, pero también que quede mucho esta visión de que son grupos multidisciplinarios, ¿no? No es un producto que se haga de un individuo, sino que son grupos y también eso es parte de la formación que se debe tener, ¿no? Y bueno, creo que con eso ya estamos en tiempo, ¿no? Mi estimado doctor Jorge, doctor López Novelo. Y bueno, aquí para cualquier cuestión, aquí están nuestros correos de parte de un servidor, José Ángel Garfias, y de la maestra Clara Cisneros. Y creo que tenemos espacio para preguntas, ¿no? Así es, mi queridísimo José Ángel. Vamos a empezar ahorita la sesión de conversación con las personas que nos han estado acompañando a través también del espacio aquí en Zoom, como en las redes sociodigitales. Sin duda habrá muchos comentarios, muchas preguntas y cuestiones. Yo quizá en lo que se terminan de animar nuestros colegas a levantar la mano para que les podamos ceder también ahí el micrófono y la cámara. Quisiera nada más comentar un poco, José Ángel, Clarita, en términos de el desafío que presenta la instauración de institucionalización, incluso de una licenciatura en comunicación, el tema de la formación docente. Yo recuerdo que cuando generamos el proyecto de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, el primer tema que tuvimos nosotros que enfrentar una vez que fue aceptado por todas las comisiones y todas las áreas institucionales fue, ¿y de dónde saco docentes? O sea, ya nos aceptaron un plan de estudios, ya tenemos, pero de pronto el desafío era, estamos entrando a profesionalizar un sector que no está profesionalizado, que no está institucionalizado en términos de las competencias y atributos que requiere un profesional de la docencia en estas áreas, ¿no? Entonces, de pronto, las universidades también luego sus desafíos tienen que ver con, excelente, y si abrimos una licenciatura en videojuegos, ¿de dónde traigo un doctor? Digo, salvo ustedes que ya han hecho un trabajo formidable, formar expertos, pero ¿de dónde traigo un doctor, un maestro que sea experto en programación para videojuegos, que sea experto en gestión, administración y comercialización de videojuegos? Y de pronto, pues te topas con que hay muchos colegas en la industria que a eso se han dedicado, que llevan años, pero que no tienen los títulos universitarios, las certificaciones requeridas por las instituciones educativas para poder impartir la docencia. Y ahí es como que a veces el temor también de las instituciones académicas, pero bueno, solo lo suelto como parte de la conversación, en lo que ahorita ya Alex nos va a apoyar también para poder estar conversando con las personas que nos acompañan. Sí, me parece que vamos a tener una charla muy interesante después de este webinar tan completo. Y yo solamente, previo a empezar con la ronda de preguntas que tenemos aquí en el foro Varias Manos, yo creo que es un reto muy interesante y también creo que el proceso natural es el paso que se está proponiendo, ¿no? Es decir, ya se llevan 10 años o un poco más de 10 años investigando este tema, por lo menos aquí en nuestro país, y que ha sido encabezado por este grupo de investigadores, y a la par pues, la industria pues, ha ido desarrollando, ¿no? Y como buena industria empieza a necesitar profesionales, ¿no? Profesionales altamente capacitados, pues que respondan a los retos, ¿no? Y a las necesidades de la propia industria, y pensar en una licenciatura que forme esos profesionales, pues también abre un mundo de posibilidades, ¿no? Para las instituciones con los retos que tiene, que tú ya mencionaste, pero me parece que el camino que se ha recorrido ha sido sólido y ahora es el momento de empezar a repensar, ¿no? Esos procesos que estamos llevando en varias instituciones para ver cómo se va a solventar esto y cómo se van a enfrentar estos retos, porque la industria seguirá creciendo, ¿no? Y es la industria la industria creativa con mayor crecimiento en los últimos 10 años, ¿no? 15 años. Entonces, me parece que el tema nos hará reflexionar todavía más. Y pues nada, ¿no? Tenemos aquí algunas ya manos listas para preguntar y comentar, y le damos los micrófonos y la cámara, Jorge, a Guillermo Paredes, ¿les parece? Y después a Noé, bueno, Enriqueta, y después a Noé. Sí, adelante, sí. Me permiten un segundito nada más para que pueda abrir su micrófono, en este caso
Guillermo, un segundo. Guillermo, si quieres intentar abrir tu micrófono. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, perfecto. Guillermo, gracias por estar Vale, conectado desde España. el vídeo no me deja, pero bueno, con que se oiga. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena por la conferencia a los investigadores Jorge y Clara. Ha sido muy interesante, principalmente porque yo no conocía apenas nada de cómo es la industria del videojuego allí en España, allí en México, perdón. Y escuchando, pues he visto que hay muchas similitudes en lo que es en materia de desarrollo, en perfil de jugadores, también desde el punto de vista académico, ¿vale? Y bueno, yo soy investigador, soy doctor en periodismo y quería saber cómo es el periodismo de videojuegos allí. Porque, por ejemplo, aquí en España hay mucha producción de videojuegos, hay mucho desarrollo nacional, videojuegos propios, pero esos videojuegos apenas llegan a los medios de comunicación españoles, no se le da cobertura. Entonces, claro, tú puedes haber hecho un gran videojuego sobre un Serious Games, pues fantástico, educativo, histórico, político, el tema que sea, pero claro, si no llega a ese medio de comunicación y no se le da cobertura, pues es como si no existiera. De hecho, es lo que me encontré mientras hacía mi doctorado, que apenas, por ejemplo, aquí en España apenas hay producción académica que relacione el periodismo con el videojuego. Quería saber si allí en México pasa lo mismo. Sí, 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 no, muy interesante. De hecho, fíjate, ahorita que comentas, España debe estar muy orgullosa de su Gaelco, ¿no? Que en su momento Gaelco era la empresa que dio la cara por Hispanoamérica en los 90, ¿no? Que ahorita gracias a la Evercade se pueden rescatar algunos de estos juegos de Gaelco, ¿no? Y entonces esa producción que se hizo en los 90 es la base para que hoy diga Nintendo, ahí les encargo mi Metroid 4, ¿no? A los españoles, ¿no? Entonces yo creo que de entrada deben estar muy orgullosos, ¿no? De que eso pase y que también pase su Blasphemous 1 y 2, Sí. ¿no? Y que, bueno, son los juegos grandes, ¿no? Que de esos yo creo que no hay queja, ¿no? Yo creo que todos estamos muy felices con que en esos juegos. Pero como dices, ¿no? ¿Qué pasa con esos juegos indies pequeños? Que justo mucho la charla aquí se enfocó a eso, a cubrir esa necesidad de videojuegos de nicho que tienen necesidades. Y sí, por supuesto que la prensa juega un papel muy importante, ¿no? Aquí la prensa en México la llevó mucho tiempo una figura que ya falleció, Gus Rodríguez, que era como el vocero de Nintendo, ¿no? Y que falleció antes de la pandemia y que él, justo su periodismo de videojuegos, en la época del papel y las revistas, creó estas bases de esta cultura gamer, ¿no? Y entonces ya aquí el público se educó a, en lo posible, tratar de no consumir piratería, ¿no? Probar algún tipo de marcas, y Gus Rodríguez hizo escuela con Atomics, que fue una revista que cubrió ya más juegos, ¿no? Diferentes, hasta que murió el papel, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Que aquí en México, por lo menos los puestos de revistas ya son más escasos, y entonces todo se ha migrado a la red, ¿no? Y en la red tenemos a los influencers que funcionan como este periodismo, que a veces es un periodismo a profundidad, casi casi como reportaje, como aquí en México hay uno que se llama Plano de Juego, que hace análisis de los videojuegos, o algunos más críticos editorialistas como Dani Kio, o algunos simplemente de comedia, ¿no? Como el Fede Lobo, ¿no? En México. Y por supuesto que también en España, que de hecho esos contenidos se consumen aquí, está La Caverna del Gamer, La Poción Roja, ¿no? Todos Mm. ellos que de repente rescatan ahí esos juegos indies, ¿no? Que recomiendan de repente, oye, deberías jugar esto, ¿no? Entonces yo creo que también va de la mano de pensar ya este periodismo, que en el caso en Estados Unidos, ¿no? Hay un texto de Mark Salzman, que se llama Cómo diseñar videojuegos, los secretos de los expertos, de hace ya décadas, y que Mark Salzman funcionaba como este reportero, ¿no? De videojuegos, que dignificaba esta profesión, y que sería parte de lo que
tendríamos que enseñar, ¿no? Nosotros en comunicación, periodismo, ya he dirigido un par de tesis que hablan de este periodismo de videojuegos y de cómo incluso el periodismo debe especializarse, ¿no? Pero bueno, ahora sí que hay un montón de temas de qué hablar, ¿no? Con colegas de ustedes de España, ¿no? Que son los que estamos trabajando el DIGRA para este año. De Gracias, hecho, Guillermo, por tu de hecho te pregunta y un invitaría, saludo perdón, hasta perdón, Sevilla. de hecho te invitaría, Guillermo, que le eches un ojo al DIGRA MX Sí, y a lo mejor mande una participación, porque pues, igual vamos a trabajar físicamente, pero también online, ¿no? Échale un lo ojo. miraré, gracias. Te comparto ahí el enlace por el chat. Vale. Gracias. Gracias, Guillermo, y aprovechando Bien. también, pues ahí tenemos el convenio con la Universidad de Sevilla, entonces podemos hacer muchas cosas en conjunto también, aprovechando esto, ¿no? Y tu participación. Creo que por ahí sigue el doctor Noé Moctezuma. Noé, si gustas prender cámara y micrófono, ya están habilitados igual para la doctora Enriqueta Rivera en su momento. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Jorge, doctor Alex. José Ángel, Clara, un gusto. Noé Moctezuma también colabora ahí en la UNAM, en la Facultad de Contaduría e Ingeniería. Y fíjense, se me hace un tema bien, bien interesante y tengo tengo muchas preguntas, pero les voy a hacer dos. Para más o menos lo voy ubicando. Tengo 20 años estudiando y trabajando el tema del emprendimiento y 8 años el tema de las startups sociales y tecnológicas, blockchain y todo esto. Pero en México todavía esto no termina de crecer, hay muchas cuestiones políticas públicas, temas culturales, temas de apoyo. Ahorita ustedes mencionaban algunos aspectos que frenan o limitan. Mi pregunta sería, en este ecosistema, ¿en qué etapa está este desarrollo del ecosistema como modelo de negocio del emprendimiento? ¿Está en una etapa creciente? ¿Ya está despegando? No sé, por lo que decía, no creo que esté en una etapa de madurez. ¿Cómo lo ven ustedes como expertos aquí? Justo como dice, está creciendo, ¿no? O sea, y creo que su época de mayor creación fue hasta antes de la pandemia, ¿no? Pandemia frenó un poco las cosas, pero tras salir de la pandemia, ahorita está despegando con mucha mayor fuerza. A lo que voy, ¿no? Es que de repente, si esto lo hubiéramos pensado en los 90, nuestra plataforma sería una plataforma de consola de videojuegos. Y hoy en día nuestra plataforma es móvil y la penetración del teléfono móvil pues, es inmensamente mayor que quien tiene ahorita un PlayStation 5, ¿no? Que es caro y se pueden hacer cosas muy interesantes, pero es la limitante, ¿no? Entonces todo eso perfila justo más esta idea de un tipo de videojuego desde lo, llamémosle independiente, pero que atiende esa necesidad específica, ¿no? Creo que eso ya le da mucha más claridad a qué debería apostarle a alguien que le quiere invertir, no a competirle a los grandes, insisto, porque no hay condiciones, ¿no? Sería ilógico. Mañana, si quieren, jugamos final México-Brasil y a ver quién gana, ¿no? Si no lo pueden con Uzbekistán, ¿no? Entonces, más bien sería enfocarse, ¿no? Está bien, no somos buenos en fútbol, pero ¿qué tal en lucha libre, no? Y ahí somos hasta patrimonio, identidad y todo eso. Entonces, este tipo de perfil de creación de videojuegos para esta industria, en este mercado, debería atender a más o menos esas lógicas, ¿no? Partir de ser inteligentes en qué necesidades estamos cubriendo, con qué dispositivo, que sería el móvil, y darle ahí esa visión, ¿no? Los que han funcionado comercialmente en México, como Bromio, lo han hecho así, ¿no? O sea, pequeños esfuerzos tirándole a grandes, pero que tienen necesidades muy específicas, ¿no? Como fue el caso de Mulaka, que entre otras cosas dijo, quiero difundir cultura rarámuri, ¿no? Y entonces ya daba ahí un punto de valor que el mercado apreció, ¿no? Y le gustó bastante. O sea que tenemos una brecha de crecimiento todavía bastante atractiva. Muchísimo, muchísimo. Porque también si México se consolida como país creador, exportador, etcétera, etcétera, con algún parque tecnológico, que los que están desarrollando en Guadalajara o incluso en Ciudad Juárez, ¿no? Que ahí está mucha industria de México trabajando, pues en todas esas condiciones, porque culturalmente tenemos la parte del manga anime japonés, que aquí ya ha sido muy importante, lo propio, y toda la influencia de Estados Unidos, que
se conjunta mucho, por eso esa zona, Ciudad Juárez, allá han surgido buenas de las empresas mexicanas, ¿no? Y esos casos deberíamos de fomentarlos, ¿no? Solo que luego en el imaginario pasa esta idea de los videojuegos, satánicos, reclutadores del crimen organizado, y ya eso tira mucho lo que se ha hecho, ¿no? Ok, y una segunda pregunta rapidísima. ¿Ven en una perspectiva, como vamos a la baja en la población, el envejecimiento, alguna tendencia emergente hacia ese tipo de soluciones en la tercera edad? No, por supuesto, este segmento, ya hay muchos estudios que se han hecho sobre, y yo fui testigo de eso con un familiar, bueno, un amigo cercano, de atender el Alzheimer jugando videojuegos. Esta persona, yo lo llevé a los videojuegos y mejoró mucho, ¿no? Su Alzheimer, ¿no? Hay que hacer más estudios en la materia, pero por supuesto que lo que hoy en día se considera un videojuego, que ya no es la parte social y la parte de destrezas cognitivas, sin duda hay mucho que hacer, ¿no? Aparte, estamos diciendo, ¿no? Ya incluso adultos mayores manejan tecnologías en celulares, ¿no? Por muchas cuestiones. Entonces hay un segmento muy importante que atender de desarrollar videojuegos para personas de la tercera edad para ejercer su músculo mental y ser menos, que les afecte menos estas enfermedades degenerativas, ¿no? De la edad. Entonces, si uno le busca ahí, por supuesto que esa pretensión y esos modelos de explotación. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, doctor. Pues toda una línea de investigación que nos planteas también por ahí, José Ángel, para poder seguir explorando. Doctora Enriqueta, adelante. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecerles la generosidad de compartir tantos datos en esa construcción. Creo que siempre es bueno saber que se toman estos pasos, pero con datos, no de estómago, no de sentido común, no de moda. Entonces, para mí eso es algo muy valioso. Y lo segundo, obviamente, habría muchas cosas que preguntar, que comentar, pero yo quisiera solo hacer una pregunta. ¿Qué opinan o qué han estado conversando y analizando sobre esa alternativa de formación de habilidades para producción de videojuegos con los videos? O sea, YouTube abre, ¿no? Democratiza, ¿no? Todo el mundo puede subir sus recomendaciones, los tips, no solamente para ganar, sino para producir, ¿no? Hace como 10 años alguien le decía a uno de mis alumnos que para producir un juego indie era $1,000,000, pero le puso todos los tiempos profesionales y demás. Pero ¿cómo cuidarían ustedes esta competencia directa para una licenciatura, ¿no? Para que no les coman el mercado. Muchas gracias, muchas felicidades. A ver si quieres tú, Clara, para no acaparar yo la palabra. Bueno, en este polo hay que comprender que la esfera competitiva a nivel educativo existe. Lo que sí perfila es a construir planes de estudio que solventen la necesidad de nuestro mercado actual y que evolucionen en conjunto con el plan. Parte importante de esta área lo destinaba o lo expliqué cuando se hablaban, por ejemplo, del perfil de estudios que tiene un TEC de Monterrey o que tiene la UNAM, que primero van al área del tronco común y después se destinan al formato de especialización. Entonces, digamos que en este recorrido quizás se pierde tiempo valioso del plan de estudios para destinar a un área de especialización. Ahora, pensemos al videojuego no solo como un área de oportunidad de desarrollo tecnológico, sino que también es un área de emprender diferentes modelos de negocio, y uno de los perfiles más constantes y un perfil activo es el consumo en plataformas digitales. Y creo que ahí se puede combinar muy bien con la realidad aumentada en video. Sobre todo lo que se ha visto, Nintendo lo ha desarrollado muy bien, es esta realidad aumentada en el que el usuario tiene un beneficio social. Por ejemplo, esta realidad aumentada en el que comparte sus videos, pero estos videos pueden ser una cadena sociológica de aporte o de ayuda y que tienen
una tendencia de interacción. Por ahí creo que Animal Crossing lo hizo con la visita a determinados puntos específicos de una ciudad, o también puede ser con el formato interactivo. Esta parte a mí me parece increíble de este videojuego, porque hablamos de que es conocer las culturas del mundo. El ejemplo que daba que es muy valioso porque se les presentaban las obras de arte. Estas obras de arte tienen un certificado y se aprendía o se aprende a ver cuáles son los detalles específicos de este tipo de obras de arte y cultura. Entonces, considero que lo que mencionaba el doctor, parte importante de lo que intenta hacer la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas es, por ejemplo, tomar esta realidad aumentada y llevarlo a un nuevo nivel en el formato de interacciones. Ahora, pensándolo, YouTube en algún momento intentó hacer este video de 360 con el fin de llegar a un formato muy interactivo, pero lamentablemente eso pues no funcionaba en algunos dispositivos, no se pudo estandarizar. Yo considero que hay herramientas que se pueden llevar de un eje a otro, pero yo lo solventaría también con un esquema transmedia. Tenemos el producto audiovisual y ¿por qué no hacer que este producto audiovisual de una industria mexicana se transite a otros medios interactivos como lo es el videojuego, y de este videojuego transite, por ejemplo, a otro esquema como las novelas o las narrativas gráficas, que también pueden tener esta tendencia de realidad aumentada? Creo que ese podría ser un modelo expansivo que permita tomar este desarrollo interdisciplinar y llevarlo a otras áreas de desempeño. Alex, No sé creo que si... tenemos por ahí algunos comentarios ya que nos están llegando a través de las redes y a través también de nuestro chat. Sí, Jorge, empezamos con los del chat por aquí. Tenemos comentarios de la doctora Enriqueta. Un gusto escucharlos y aprender de ustedes, ¿no? Y vamos, de la maestra Alicia Adriana Garfias, en este caso, para llevar a cabo la producción de un videojuego que funcionara para el tratamiento de apoyo a la obesidad o restablecimiento de la salud con terapia física, ¿cómo es que se crea todo el diseño y el productor analiza dicha necesidad para crear un determinado elemento de mayor funcionalidad al público y sea consumido por el público objetivo, ¿no? En el caso de las redes digitales, nos felicita Sergey Sanz y nos dice que es un excelente tema y felicitaciones a los organizadores y a los ponentes. Y bueno, por ahí también agradecemos que nos haya compartido la doctora Enriqueta Rivera también esta liga a nuestra universidad hermana, la Francisco de Vitoria, que tiene también este programa de formación en narrativa de videojuegos, también que ya lo están explorando por allá, un poco en expansión justo de lo que nosotros acá tenemos en la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimientos con tu especialidad en videojuegos, ¿no? Entonces, por ahí también, no sé si hay algún comentario más de alguien de los que está acompañándonos también aquí en Zoom, si alguien quisiera tomar la palabra antes de que demos por concluido este webinar. No, Felipe, no lo escuché. Parece que Felipe está muy interesado, pero está pensando. No, apenas no he querido usar el micrófono. Mi oficina está al lado del Oxford. No sé si alcanzan a escuchar el escándalo. Y en realidad, por eso hay un escandalazo. Bueno, agradecerles tanto a Jorge, al doctor Garfias, a la maestra Clara Cisneros. La verdad es que siempre sus aportes en el área de videojuegos son de altísimo nivel. Nos ayudan a tener una perspectiva, un panorama, como decía la doctora Enriqueta, con datos, ¿no? Datos que muchas veces desconocemos y que hoy día son fundamentales para la formación del nuevo talento humano, ¿no? Realmente el tema del videojuego y de cómo abordarlo, pues ya decía el doctor Garfias, ¿no? Cómo lo satanizan, o todavía está satanizado cuando en realidad el videojuego ha mostrado y demostrado que puede generar habilidades y competencias en las personas, ¿no? Desde el trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de otro idioma, etcétera. Una serie de cosas, y por lo tanto tendría que ser considerado toda esta perspectiva para
pues por ejemplo, la formación de nuevo talento, la generación de nuevos programas educativos que generen las competencias y que ayuden a generar un mercado potencialmente fuerte de industria, ¿no? El gran problema es que en México, pues, la industria pudiera tal vez considerarse incipiente, pero la realidad es que la tecnología y los avances tecnológicos ya están a la mano de nosotros y podríamos estar produciendo. Existe un clúster en el área del Bajío, Guadalajara está haciendo cosas, entonces es algo que todavía se percibe como incipiente, pero no lo es. Entonces, bueno, agradecerles esta perspectiva. Básicamente serán mis comentarios y como siempre, un gusto estar aquí en los webinars. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe, y de verdad un gusto que nos hayas acompañado, como también un gusto que hayan estado todas las personas siguiendo este conversatorio. Para nosotros de verdad es un espacio muy importante que se ha desarrollado desde la Facultad de Comunicación y ahora Human Communication Lab, el poder dialogar con nuestros colegas expertos de diferentes campos disciplinares, de diferentes instituciones, porque finalmente para nosotros lo valioso es aprovechar justo esta red generosa de colegas que se han abierto a compartir su conocimiento para que siga creciendo nuestro campo de discusión y reflexión en torno al mundo de la comunicación. Y como decíamos, pues les agradecemos muchísimo a José Ángel, a Clara, que como siempre puedan compartir con toda la comunidad de personas que están siguiendo este conversatorio, pues sus reflexiones. Ya estaremos colgando también en nuestro canal digital, allá en YouTube, también el material para quien no pudo seguirlo en tiempo real, pueda después compartir, conversar y ojalá busquen también los otros webinars donde han estado José Ángel y Clara compartiendo mucho conocimiento alrededor, porque decíamos, pues son colegas que generosamente han abierto todo su trabajo a la comunidad para que de manera colectiva, conectiva, podamos seguir generando más conocimiento aún. Así es que muchísimas gracias, José Ángel, Clarita, gracias por estar como siempre en este espacio. Gracias también para las personas que nos acompañaron y se sumaron a este conversatorio. Muchas gracias, gracias. No, al contrario, y tenemos la próxima semana un súper conversatorio que vamos a tener ahí con nuestra querida colega, la doctora Marilú Garay, quien estará representándonos también a la Universidad Pedagógica Nacional, a la UNAM, que también estará dialogando con nosotros. Ella trae un tema muy interesante, producto de este gran texto que acaban de publicar, Mujeres, Estrategias de Alfabetización Digital, una agenda pendiente, un texto que los invitamos y las invitamos a que consulten, porque realmente trae unos cuestionamientos muy interesantes en torno a las alfabetizaciones digitales críticas y un trabajo ya de años que ha venido emprendiendo Marilú Garay con varias colegas muy talentosas, brillantes, que han estado haciendo un trabajo para expandir esta línea de investigación que son las alfabetizaciones digitales críticas, pero sobre todo que nos ayuda a rescatar sobre todo esta perspectiva de género en torno a este objeto de la cultura digital. Así es que, Alex, por ahí vamos a estar la próxima semana platicando con Marilú. Sí, de hecho, antes de dar paso a esos avisos, pues agradecer una vez más a Clara, a Ángel, por su trabajo, por su conocimiento, por su apertura y sobre todo por ir sumando esfuerzos, ¿no? Me parece que todavía tenemos pendientes ahí algunas situaciones que tenemos que trabajar, porque pues desde hace algunos años la Universidad de Anáhuac, la Facultad de Comunicación, se han sumado, ¿no? Estos proyectos, hemos desarrollado algunas actividades y seguiremos trabajando, ¿no? Y como avisos, bueno, pues sí, efectivamente, como lo comenta Jorge, el próximo viernes, misma hora, mismo canal, mismas plataformas, mismo espacio, tendremos la participación de la doctora Luz María Garay Cruz, de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos hablará de mujeres, estrategias de alfabetizaciones digitales, una agenda pendiente que se desprende de su última publicación, ¿no? Que es una investigación muy sólida, como todo lo que hace Marilú sobre mujeres y saberes digitales, las otras alfabetizaciones necesarias, ¿no? Y también a nuestros seguidores y a la gente que nos acompaña semana a semana, pues decirles que iniciamos el día de hoy y tenemos programado hasta el momento, todos los viernes hasta el 24 de noviembre, ¿no? Nos vamos a ver, ya tenemos colaboradores confirmados de la Universidad de Málaga, de la Universidad de Valencia, Salamanca, estamos en negociaciones con el País Vasco, Alicante, Santiago de Compostela, entonces vienen cosas muy interesantes para este semestre y también iremos abriendo el espacio para que las personas interesadas en compartir
sus conocimientos, sus investigaciones, pues tengan este canal también como una plataforma, ¿no? Entonces, nada, pues agradecer una vez más su colaboración y pues nos vemos pronto. Así es, y bueno, pues no nos queda más que desearles un excelente fin de semana, buenas fiestas patrias para quienes están aquí en México y para quienes nos siguen también desde el extranjero. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros colegas y seguiremos construyendo de manera conjunta en este campo que es maravilloso, que es el mundo de la comunicación. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.